está con nosotros Sebastián Chirino, primer candidato a concejal por Política Obrera, y Pablo Busch, candidato a senador provincial por la primera sección electoral, a quienes les damos la bienvenida y gracias por estar en Todas las Voces. Comenzamos por el candidato a concejal, ¿le parece? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Gracias por el espacio. Gracias por venir, gracias por estar acá en la radio, gracias por compartir con nosotros una tarde y charlar y conversar, primero y principal, de política obrera. Hablemos un poquito de política obrera que, como les decía yo hace un ratito les estaba comentando, creía que era el Partido Obrero y me decían que sí, pero que habían cambiado el nombre. Contanos un poquito de eso. Bueno, en realidad sí, Política Obrera es el nombre que tomó la organización que después del 83 se pasó a llamar Partido Obrero. Es una organización que tiene más de 60 años de tradición política en la Argentina, una organización de trabajadores, es decir, que lucha principalmente por un gobierno de trabajadores. Eso es lo que nos distingue del concierto de organizaciones y de partidos que actualmente intervienen en el escenario político de la actualidad. Es decir, nuestro programa está orientado a construir, a luchar por un gobierno de trabajadores y por la lucha también por el socialismo. Es algo que estamos poniendo en valor en esta campaña electoral, principalmente porque el socialismo como tradición política, como eh, está siendo atacado furiosamente no solamente por el presidente Milei, sino por una corriente internacional. Y no hay organizaciones que tomen el guante, digamos, que defiendan o que recojan ese guante de ataque al socialismo y que expliquen qué es el socialismo y que presenten a la población una alternativa en ese camino. Así que Política Obrera defiende la lucha por el socialismo, defiende el gobierno de trabajadores hace más de 60 años y estamos interviniendo en estas elecciones de la provincia de Buenos Aires desde esa perspectiva. Como te contaba, sí, en el 2019, 2018, 2019 hubo una ruptura, expulsiones en lo que era el Partido Obrero, y de esas expulsiones volvimos a hacer política obrera con Jorge Altamira a la cabeza, con Marcelo Ramal, con el compañero Pablo Busch, en la defensa de esa continuidad histórica de política obrera y del Partido Obrero. Espectacular. Ahí están llegando los mensajes. Bueno, y estamos también con el candidato a senador provincial, Pablo Busch, de Política Obrera. Bienvenido entonces a la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena la música. Un placer escuchar un poco de Ángela. Ponemos de todo, sí, ponemos de todo. Bueno, a veces lloramos un poco también, escuchamos para llorar un poco entre todos. Primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. ¿Sos primer candidato o estás en la lista de candidatos a senadores? No, soy el primero. Primero. El primero. Tremendo desafío. Sí, te diría que para los militantes socialistas y demás, no tenemos una aspiración a hacer una carrera personal, individual. Bueno, se vota, se elige entre los compañeros por ahí más destacados o por ahí que han tenido una visibilidad mayor o que por el rol que ocupan, por ejemplo, en su lugar de trabajo, son activistas destacados. Bueno, en esta ocasión a mí me toca encabezar, podrían encabezar otros compañeros tranquilamente. Sí es un desafío, en esto te quiero meter ya un poco la polémica, porque mis rivales directos son un fraude. Ajá. A ver, tengo como rival directo a Valenzuela, De 3 de febrero. intendente de 3 de febrero, que en los términos de Javier Milei está haciendo un fraude moral, porque no va a asumir como senador, de ninguna manera va a asumir. Después tengo a Julio Zamora, que es intendente de Tigre, que tampoco va a asumir como senador. Y después tengo a Gabriel Catopodis, que no es intendente en este momento, pero que hace algunos pocos meses fue indicado
por la jefa de su espacio político, Cristina Fernández de Kirchner, como uno de esos funcionarios que no funcionan. ¿Te acordás cuando se hablaba? Sí, sí, Bueno, sí. estaba hablando de Catopodi. Es decir, los rivales que se nos presentan son una expresión de un régimen político que no puede ofrecer salidas. No puede ofrecer salidas. Valenzuela tiene un problemón al interior de 3 de febrero. No puede administrar seguridad, ni tranquilidad, ni arreglos para el pueblo de 3 de febrero. No sé si se escucha desde esta radio, que se escucha en tantos distritos, pero él juega una carrera camaleónica. Él juró, cuando era periodista, juró que iba a estar un mandato, como mucho 2, y ahora está hace no sé cuántos mandatos, renueva y renueva como los viejos intendentes del conurbano bonaerense peronista, y ahora camaleónicamente se pasó del PRO a la Libertad Avanza, es el primero que se pasa a la Libertad Avanza. Bueno, es la expresión, no tienen casi nada para ofrecer, porque imagínense que esta elección es una elección de carácter nacional. Aunque se voten legisladores provinciales, el gobierno se juega todo acá. Claro. Se juega todo, por eso Milei está haciendo campaña, por eso se busca plebiscitar el, el, el mandato del gobierno. Y si estos son los candidatos que ofrecen, bueno, es un gobierno que, por otras razones te diría que es un gobierno que está terminado. Por más que todavía, viste, como esas relaciones que ya está, no da más, pero viste, seguimos. Por los chicos. Seguimos por los chicos, seguimos porque hay que dividir los bienes, Claro. no porque no aparece nada mejor. Pero el plan económico del gobierno está terminado. Ayer el Congreso, y hoy también el Congreso, hoy el Senado, ayer los diputados han tomado distancia, después de 2 años de acompañar a Milei a fondo. La CGT, los diputados, los senadores, los gobernadores, ahora están tomando distancia porque hay una percepción de que esto va a un derrumbe. El plan económico de Luis Caputo ha entrado en una fase en donde los que estaban en pesos se quieren ir al dólar. Si se van al dólar, si logran irse al dólar, la baja de la inflación y el dólar barato va a pasar a la historia, y todo lo que se fue pisado durante mucho tiempo tiende a subir vertiginosamente, y el gobierno está tomando decisiones económicas para impedir que vayan al dólar, subiendo las tasas de interés a números infartantes, casi como las que entregó Sergio Massa en su momento, y esto tiene un impacto terrible en la vida de los trabajadores, porque un dato que seguramente vos conoces, Ledesma me dijiste, ¿no? Gustavo Ledesma. Gustavo, perdón por la formalidad, Gustavo, vamos a tutearnos. Es que la gente está comprando comida en los supermercados con la tarjeta de crédito. Y si compra comida con la tarjeta de crédito es porque no llega con los pesos que reúne por mes con el salario, porque no llega, nadie llega, es la nueva onda, nadie llega. Y las tasas de interés que van a tener que empezar a pagar por no llegar a pagar el total de las tarjetas. Pero hay otro impacto, que es peor todavía, que es que las industrias, los lugares de trabajo, las empresas que tienen que pagar o tomar crédito para pagar salario, o tomar crédito para pagar los aguinaldos, o para pagar las vacaciones, o para pagar materia prima, y no la tienen, no van a asumir el costo de esas tasas de interés. Entonces la van a enfriar la economía, y estás viendo hoy que cierran empresas, hay despidos por todos lados, preventivo de crisis, suspensiones. Esto tiene una relación directa con el quiebre económico en el cual está el gobierno. Y otras empresas que tienen la plata dicen, bueno, en vez de producir, ¿para qué voy a poner una radio y pagar salario y ver si en su momento hago ganas? No, si me voy a la timba financiera, me dan un 80% de interés, sin hacer nada, solamente mirando en las aplicaciones, mirando cómo sube mi dinero, y entonces un gobierno que está pagando con una emisión futura fenomenal, mientras este gobierno dice que no emite, está emitiendo deuda como nunca. En ese sentido, nosotros
tratamos de vincular las necesidades nuevas que se le presentan a los trabajadores con la agenda de esta campaña política. Porque vas a escuchar otros candidatos, vas a escuchar... Nadie habla del retroceso social y agudo que se vive al interior de las familias trabajadoras de este país, de esta provincia y de estos distritos. Es tremendo, porque el jubilado tiene una jubilación congelada, le han sacado los medicamentos, necesita de la ayuda de su familia no llega, los chicos que entran al mercado laboral están trabajando para las aplicaciones en forma precarizada. Es decir, es un retroceso de conjunto. Y sin embargo, no hemos escuchado candidatos plantear que el pueblo argentino necesita un aumento del 100% del salario y del 100% de las jubilaciones. El otro día se lo dije al carnicero donde compro yo. Hace un par de años, en la época de que estaba de moda cuenta DNI, había una fila en esa carnicería, sábado, domingo, porque venden muy buena carne, ahí en Hurlingham, donde vivo yo. Y me decía, pero Pablo, yo estoy de acuerdo, la gente tiene que ganar más, pero si yo subo acá los sueldos, un 100% a mis empleados, yo no lo puedo pagar, ¿verdad? Claro. Entonces el comerciante dice, no voy a votar por política obrera porque dice que hay que subir el sueldo y yo no le quiero pagar a mis empleados. Y yo le decía, pero si vos no podés vender carne porque la gente no tiene para comprarte y se te han caído las ventas al bombo, si vos tenés un 100% aumento salarial de toda la clase obrera, de los jubilados, te vas a cansar de vender carne y lo que vas a ganar va a ser infinitamente mayor que lo que vas a pagar en salario pagando el 100% a tus carniceros. Entonces, sorprendentemente, los temas más acuciantes del pueblo argentino no están en la agenda. Hoy escuchábamos ahí un médico de acá, creo que de Malvinas Argentina, hablando de que, bueno, que en discapacidad había robo, bla, bla, bla. Sí, gente que no conoce lo que le pasa a una familia que tiene un familiar discapacitado. Claro. Es tremendo. Y encima el gobierno dice, yo no voy a darle un peso a los discapacitados, porque atrás tengo el Fondo Monetario Internacional, a los tenedores de deuda, los bancos, que quieren llevarse toda la plata. Y un peso que yo dé a esto significa que después va a venir otro y me va a sacar otro peso, va a venir los inundados de Bahía Blanca, me van a sacar otro peso y se me va el plan económico al bombo. Pero, ¿cuánto se tiene que cagar de hambre la gente en este país? ¿Cuántas angustias tiene que pasar el pueblo argentino para seguir pagándole la timba financiera al FMI, a los fondos de Caputo, a los amigos de Caputo? Desde Política Obrera, por eso empezamos la campaña planteando la agenda de las necesidades de los trabajadores. Un aumento salarial, un aumento de las jubilaciones, la restitución de los medicamentos al 100% para los jubilados, el aumento que se está discutiendo en jubilados, que el gobierno triunfó ayer con el veto, es un aumento miserable, es un 7%, no es nada, no le cambia la vida a ningún jubilado, y sin embargo el gobierno lo veta, lo cual demuestra el grado de profunda hijaputez en el cual están metidos, pero para nosotros no es ninguna solución, es un parche. Y lo peor es que el gobierno, los que gobernaron hace menos de 2 años, no pueden hablar, porque ellos también cagaron de hambre los jubilados. Entonces, el derecho de los jubilados no lo defiende nadie en este país. Nadie. Entonces, los trabajadores, que somos futuros jubilados, ojalá, porque la verdad que estamos muy cerca de ni siquiera llegar a jubilado, somos los que tenemos que defender a los jubilados, tenemos que defender el salario. Fíjese, Gustavo, ¿te puedo tutear? Sí, Perdona. sí, claro. Gustavo, yo tuve paritaria, ¿no? Hace 4 meses. Estamos atrasadísimos. Lo que ganábamos hace 2 años, hoy ganamos en poder adquisitivo la mitad.
Entonces venía la paritaria y teníamos una paritaria, una expectativa fenomenal en la fábrica, todo esperando cuánto vamos a cerrar. 1% por mes. Y después, yo soy una persona que sigue mucho los números, y después veo que a los tenedores de letras, a los bancos, le están pagando un 4,9% de tasa efectiva mensual. Claro. Es decir, 1% al que labura, 5% a la timba financiera. Y estos son los que van a sacar adelante el país. Es un gobierno que ha elegido este rumbo y cuyo plan económico hoy está en una situación sin salida porque las perspectivas del plan económico son un derrumbe. Por eso el Congreso le suelta la mano un poquito a Milei. Tampoco es que van a hacer una cosa destituyente, porque no, son todos partidos del orden y no van a querer que caiga un gobierno, por más hijo de puta que sea. Y por eso el gobierno empieza a crujir internamente. Hoy se desarrolló esta crisis alrededor de la salida de Spanuolo, que es el tipo, te diría, de los más hijos de puta que hay en el gobierno, o que había, porque ya no está más, que le decía a los discapacitados, ¿por qué ustedes no tienen que pagar el boleto? Y yo sí, ¿por qué ustedes no pagan peaje? Hay que ser un hijo de puta sin cara. Y el tipo salió diciendo ahora que Karina le ponía gente, que le cobraba la cometa, que iba por acá, que Menem, que... Estos que venían a acusar a los demás de corruptos, de degenerados fiscales, los que venían a limpiar a la casta, a la primera cara de cambio son peores. Y además, escúchame, uno escucha el apellido, ¿no? Dice Lule Menem, Scioli, Franco. Pues sí, esto ya lo pasamos. Es un rejunte de castas devaluadas, desplazadas por el tiempo, por los años. Y bueno, ha estallado al interior del gobierno una crisis en lo que llama el Triángulo de Hierro. Parece que hay una interna grande entre Santiaguito Caputo y Karina Milei, pero que es, para nosotros hay que resaltar, para la política obrera no se trata de ver la paja en el ojo ajeno, de decir, mira qué mal que les va, sino de mostrar a los trabajadores que el gobierno que venía degollando trabajadores, jubilados, salud, educación, INTI, INTA, hospitales, residentes, garras, venía degollando a todos. Ese gobierno está crujiendo por dentro. Y es el momento de una acción de los trabajadores por sus intereses. Es el momento de una movilización política. Esta campaña política obrera la entiende como una oportunidad para divulgar entre los trabajadores la necesidad de una salida. Porque el dato político central es que la gente no quiere votar por Javier Milei, pero menos que votar por Javier Milei quiere que vuelvan Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y toda esa gente que ha destruido el país hace menos de 2 años. Han entregado el país en bandeja a un tipo con una motosierra. Quiero resaltarte algo. No dije un loco con una motosierra, porque los locos con los hijos de puta no tenemos nada que ver. Claro. El Borda, el Moyano está lleno de gente como nosotros, y este tipo, y Caputo, y toda esa gente, son otro tipo de gente. No es un loco. Milei sabe muy bien lo que quiere. Ahora, ese gobierno que venía, avanzaba, ha empezado a crujir, y es una gran oportunidad para que los trabajadores le torzamos el brazo. Hoy veíamos en la tele el festejo de la familia de discapacidad cuando triunfó frente a la derrota del veto. Impresionante, parecía una euforia había en esa gente, porque pensábamos que no le íbamos a torcer el brazo nunca más. Bueno, son gigantes de barro. Claro, al correr el tiempo, el pueblo argentino
se demuestra a sí mismo que tiene más fuerza que nadie, que tiene más poder que nadie, y nosotros creemos que ese poder con el cual hemos derrotado a Milei en la movilización de discapacidad de ayer, ese poder hay que llevarlo a fondo. Primero los jubilados, primero los trabajadores, primero los discapacitados, primero la salud, y vetar nosotros la deuda externa, vetar la timba financiera, vetar a los bancos y empezar a poner en pie un país que tiene una riqueza inmensa. En esto creo que vas a coincidir conmigo. Nos quieren hacer creer que somos un país pobre. Yo, por lo menos en la fábrica de trabajo, si prenden las máquinas todo el año, le damos de comer a medio continente. Ah, mira. Medio continente. La riqueza que se produce en los parques industriales de este país es inmensa. ¿A dónde va? Bueno, al Fondo Monetario Internacional, a la timba financiera, a la tasa de interés de Caputo. A los trabajadores no viene. Y a los barrios de José Cepaz, de Malvinas, Argentina, que viven en un atraso histórico que ha caracterizado siempre a esta zona, no ha llegado todo el dinero ese que supuestamente nos han prestado el Fondo Monetario Internacional. Por eso, ese poder con el que derrotamos a Milei ayer, hay que llevarlo a fondo en una lucha por una salida socialista a esta crisis del gobierno y del capitalismo. Espectacular. José Cepaz, hablemos un poquito de José Cepaz, un distrito que para vos, ¿cómo está? Bueno, si uno es de la zona, ¿no? Y lo recorre un poquito, va a ver que es un distrito derruido. Nosotros somos docentes del distrito, la lista de política obrera está conformada por docentes, enfermeros, trabajadores del mercante, trabajadores de fábricas de la zona, que habitamos José Cepaz y vemos que es, entre otras cosas, un basural a cielo abierto, las calles están hechas pelotas, es decir, hay un abandono un poco más agudo de lo que es el abandono general del conurbano y de los sectores o los barrios populares de la clase trabajadora de la Argentina, ¿no? Donde vive la población trabajadora que Pablo acá señalaba que es la que aporta con su laburo la riqueza que genera el país en las fábricas, en los campos, en donde aporta, digamos, con su fuerza de trabajo esa riqueza. Pero en términos municipales no nos vamos a detener en el abandono particularmente de José Cepaz, porque la crisis que está afrontando el distrito o el propio conurbano en general, la zona norte, es común a todos, a todo el conurbano. Es decir, no podemos hacer una gran distinción de lo que puede ser La Ferrere, José Cepaz, Malvinas o inclusive los barrios populares de San Miguel. Esto tiene que ver, digamos, con una continuidad o un acuerdo del régimen político en sus diferentes variantes en acompañar el ajuste totalmente liberticida que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei con su plan económico, con lo que significa golpear en todo sentido a la población laburante para sacar de la población laburante lo que está tributando a los organismos internacionales de financiamiento, al Fondo Monetario Internacional. Ahí Pablo señalaba algo, que lo que está en discusión en la agenda nacional, en lo que se va en jubilaciones, en los que se va en los presupuestos de discapacidad, son una porción mínima de lo que está pagando todos los meses en los intereses del carry trade, de esta bicicleta financiera que hace para que los grandes pools bancarios no se vayan corriendo al dólar y decirle, che, quédate, te pago esta montaña de guita mes a mes. Pero infinitamente mayor de lo que significa el presupuesto que se iba a votar ayer para los jubilados, lo que aprobó, digamos, el veto, o inclusive el presupuesto en discapacidad. La discusión también nosotros queremos mostrar eso para ver el tipo de orientación política que tiene el gobierno y el acompañamiento, de hecho, que tiene la oposición política en la Argentina, la oposición política patronal, en sus diferentes variables y más allá del lenguaje que utilice. Por ejemplo, en José Cepaz nosotros vamos a sumar un condimento, ¿no? Que
la infraestructura de los barrios populares está destruida. Ayer cayeron en estos días 3, 4 gotas de agua y en las arterias principales todavía no se puede circular. En lo que es Frinos, en lo que es Saavedra Lamas, es un abandono general. Pero a eso hay que sumarle que los laburantes hoy en día, como dice Pablo, están en una situación de caída histórica del poder adquisitivo de los salarios de los que tienen salario. Él comentaba que el poder adquisitivo de un laburante de fábrica cayó en torno a un 40-50%, y en el mismo sentido ha caído, o inclusive más, el poder adquisitivo de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, también los de la Nación y mucho más los municipales, que venían de una situación catastrófica en cuanto a lo que es un salario de un trabajador municipal. Y en eso, digamos, si bien el ajuste empieza por el gobierno nacional, hay un acompañamiento tremendo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los intendentes municipales. El otro día, en una actividad en la plaza de José C. Paz, ante un planteo que estábamos llevando adelante, un pequeño acto, se acercan trabajadores municipales y nos dicen, nos sorprenden a nosotros con su aporte. Están ganando en torno a los 200.000 pesos. Trabajadores municipales de un distrito que se reivindica, digamos, nacional y popular, que plantea frenar el ajuste de Milei de la boca para afuera, le está pagando a sus trabajadores municipales eso. Pero no es distinta la situación en los otros municipios. Hoy veíamos que un médico, un enfermero en Malvinas está en torno a los 300, 400.000 pesos, es decir, por un tiempo que puede ser de 4 a 6 horas. Si eso uno lo lleva a 8, no llega a cubrir ni siquiera la mitad de una canasta básica. Estamos hablando de salarios de indigencia. Entonces, en José C. Paz, por eso nosotros no queremos llevar el debate a la situación particular del vecino de José C. Paz, porque entendemos que esta elección está totalmente, o tiene de fondo, el ajuste nacional y el acompañamiento del ajuste provincial y el acompañamiento de los ajustes municipales también. Por eso, no sé si lo habrás visto vos, que la campaña, si uno ve la campaña que está llevando adelante lo que es Fuerza Patria, en sus diferentes, digamos, acepciones, por ejemplo, el candidato, yo no le conozco grandes declaraciones, y eso que seguimos y estamos muy presentes en la cuestión política, a Catopodis para ver qué hace en la provincia para frenar el avance del ajuste del fascista Milei. ¿Sí? No veo a Mario Iggi, más que salir a hablarle a su tropa, otro candidato testimonial, Mario Iggi, acá en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, va como candidato a senador en el 3er lugar. ¿Qué ofrecen? Es decir, ¿qué están ofreciendo a esta elección las distintas candidaturas testimoniales de Iggi, del propio Nardini? Están tratando de llevar lo que pueden de piso del aparato municipal, del aparato político de sus distritos a la elección, es decir, están aportando eso. No están llevando adelante, digamos, un verdadero planteo de cómo dar vuelta a este ajuste brutal que está sufriendo la población argentina en sus diferentes niveles, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo va a frenar Iggi el ajuste que está llevando adelante Milei si él mismo en su municipio es un gran ajustador de lo que le corresponde? ¿Qué va a decir Kicillof, más que de potrigar y plantear que tiene una deuda a la nación con la provincia, si él le está pagando a los docentes y a los médicos un salario que no llega a cubrir ni siquiera la canasta de indigencia, podríamos decir en algunos casos? Pablo decía que los aumentos a los trabajadores bajo convenio, por ejemplo, de la alimentación, habían estado en torno al 1% mensual. No es diferente lo que ofrece
el gobernador de la provincia de Buenos Aires a sus trabajadores. Nosotros, los docentes o la administración provincial en general, viene de tener que comerse un aumento del 5% para los 3 meses que vienen. Estamos hablando de un 1,6%, pero que significa en el salario de una maestra, en el salario de una preceptora de la provincia de Buenos Aires, o de un enfermero, menos de 3 kilos de carne para esos 3 meses que vienen. Claro. Es decir, cuando ponemos en números y cuando ponemos sobre la mesa lo que significan las políticas de los gobiernos municipales, del propio gobernador Kicillof, que se presenta como un escudo en lo discursivo al avance derechista de Milei, vemos que no hay una diferencia en lo que significa para la población trabajadora. Y ahí entendemos esto de que en estas elecciones y en las nacionales, los desencantados de Milei no van a volver al peronismo, al kirchnerismo. Es decir, lo señaló mejor que nadie Cristina. En una de sus últimas intervenciones dijo, miren, es decir, la caída de Milei no es agua para nuestro molino. Es decir, hay un desencantamiento más general con el régimen político y ahí es donde nosotros estamos planteando esta alternativa de una lucha socialista. ¿Cómo lo materializamos? ¿Qué decimos? ¿Qué estamos diciendo a la población cuando decimos, bueno, hay que luchar por un gobierno o por una perspectiva socialista? Revertir el ataque que está sufriendo la población trabajadora en función a que esas reivindicaciones que pedimos se pongan al servicio de la población. El planteo de un salario mínimo igual a la canasta familiar no es solamente una declaración, es algo que plantea abrir un puente para reordenar la sociedad en función a esa situación, a ese acceso material para poder vivir. Hoy en día la población está sobreviviendo y no sabemos cómo va a terminar luego después de las elecciones con el estallido que puede haber en términos financieros. Así que la situación en José C. Paz es muy difícil y nosotros es muy difícil de separar de la situación más general de la clase trabajadora argentina que está sufriendo este ajuste de conjunto del régimen político, pero con Milei a la cabeza. No queremos dejar de señalar esta complicidad, más allá de los lamentos, del lenguaje progresista que puede llegar a haber en determinados espacios políticos. Es decir, nadie frena. De hecho, nadie hace más que acompañar este ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei. Espectacular. 2 minutos finales, se nos fue el tiempo, nos excedimos 10 minutos. 2 minutos finales para que la audiencia te escuche. Quiero decirle sobre José C. Paz quiero entrar. Bueno. Hay una fábrica en José C. Paz que produce cerámicas. Ah, sí. Esto también vale para... ¿Viste que yo dije que Argentina es un país rico? José C. Paz también es un distrito rico. Y el dueño de esta fábrica de cerámica Alberdi es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Ajá. Daniel Rapalini, que tiene nombre de árbitro, pero es un empresario. Cerámica Alberdi, como consecuencia de la política del gobierno, ha parado los hornos. Primero paró un horno, creo que el horno 2 o el horno 4, no me quiero confundir, porque tengo información muy precisa, y habían comprado un horno porque hay una inversión muy grande y tenían pretensiones. Ese horno nuevo también lo terminaron parando. Los trabajadores tienen un cuadro de suspensiones y una rebaja salarial notable, una presión para que arreglen, para que se jubilen. Pero en Cerámica Alberdi es un gran reflejo de lo que ocurre en el sistema productivo nacional. El gobierno ha creado un diseño económico que, seca de pesos la economía, no hay consumo, no hay obra pública, no hay construcción. Construir en este país sale una fortuna. Y los capitalistas están explotando esta situación para descargar rápidamente la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, cuando a uno lo suspenden,
Cuando a uno le bajan el salario, cuando a uno despiden a un compañero, uno tiene que pensar como trabajador, dice, esto es un problema general. Y si va y dice, che, voy a ir a hablar con los trabajadores de Kimberly-Clark, de otra fábrica, de una fábrica por acá, de Nestlé, en celulosa, en toda la fábrica está pasando lo mismo. Porque el diseño económico, como te expliqué en mi otra intervención, con tasas de interés del 5% mensual, no hay quien produzca. No claro, se puede claro. generar ganancias. Entonces, desde ese punto de vista, es que los trabajadores tienen que intervenir en la historia. Necesitamos de una acción histórica de la clase obrera, y nosotros vamos a la campaña a tratar de darle una salida, un programa a esa intervención histórica. 100% de aumento salarial, 100% de aumento de las jubilaciones, plan de obras públicas y la ruptura con el Fondo Monetario y con la timba financiera. Pablo Busch, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. 2 minutos finales para el candidato a concejal. Bueno, en la misma línea, no estamos acá para hacer una campaña local o vecinalista. Los problemas, en mi caso, por ejemplo, de José Cepaz, no se van a solucionar en el Consejo, pero nosotros planteamos lo mismo. Si entramos al Consejo, nuestro primer proyecto de ordenanza va a ser llevar los salarios de los municipales a que se cubra una canasta familiar, como un señalamiento del tipo de intervención que tenemos que tener los socialistas en esta crisis. Entonces, desde un municipio, desde un consejo deliberante, desde la propia Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, iríamos con esos planteos, con aumentos del salario del 100%, que a veces decimos, aumento el salario, por ejemplo, del 100% para un municipal, no llega a cubrir una canasta, tampoco una canasta básica. Claro. Así que bueno, ese es el planteo de política obrera en los municipios, ese es el planteo de política obrera en esta campaña electoral, y estamos llevando adelante una campaña de carácter socialista y luchando por esa campaña socialista, es decir, una pelea contra lo que más le tiene miedo. Estamos planteando una lucha socialista que es a lo que más le tiene miedo el gobierno de Javier Milei, los gobiernos derechistas, y que nadie ha recogido en estas elecciones, y parece que tampoco nadie lo va a hacer en las elecciones nacionales. Sebastián Chirino, primer candidato a concejal de Política Obrera. Ha sido un placer tenerlo a los dos acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar. Hasta prontito.